Bien, les doy la más cordial bienvenida a la cuarta sesión del seminario libre que hemos organizado junto a el Magíster en Pensamiento Contemporáneo de la Universidad Austral de Chile y a la revista latinoamericana del Colegio Internacional de Filosofía. Esta cuarta sesión, en esta cuarta sesión tendremos a dos compañeras que ya voy a pasar a presentar, pero también recordando que, bueno, este seminario tiene como principal objetivo, ¿cierto?, reflexionar y pensar sobre la filosofía en Chile, sus formas institucionales, desde la enseñanza, la disciplina, ¿cierto?, la relación con el Estado, con la universidad, etc. Y por supuesto, esa reflexión la propusimos, ¿cierto?, hacer en torno a la celebración de los 30 años de la publicación del libro Una disciplina de la distancia, institucionalización universitaria de los estudios filosóficos en Chile, de Cecilia Sánchez. Consideramos que este texto es una publicación muy importante para la filosofía chilena, para el devenir de la filosofía chilena, sobre todo porque propone un acceso epistemológico y político distinto y novedoso a lo que se había conocido antes. Bien, estoy admitiendo al mismo tiempo. Y bueno, este día vamos a tener a dos compañeras que van a presentar sus reflexiones. En primer lugar vamos a escuchar a Lorena Suiris. Ella es profesora de la Universidad Católica del Maule y ella va a hacer una aproximación del libro y va a reflexionar sobre las formas académicas de la filosofía. Y en segundo lugar, vamos a escuchar a Verónica González. Ella es profesora de la Universidad de Santiago, y la idea también que ella va a presentar es la relación filosófica Chile y Francia. A continuación, le voy a dar la palabra a Lorena, sin antes mandar un saludo y excusas de Cecilia. Ella quería estar acá, me avisó que está en reunión de acreditación y se alargó, así que va a intentar llegar a su casa a conectarse. Y si es que no me equivoco, viene llegando nuestra segunda ponente, Verónica González. No estoy segura porque hay una Verónica, pero no importa. Lo que quería decir es que, Lorena, te doy la palabra y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ti, Carolina, por la invitación y por la convocación que implica pensar la filosofía, su lugar, su quehacer en Chile y en general no solamente en Chile, sino como formas en la cual cada uno de nosotros, los que nos dedicamos a la filosofía, nos situamos. Entonces, yo, como Carolina bien dijo, la temática que yo voy a abordar se titula Formas académicas de la filosofía. Entonces, a mí me interesa en esta ocasión no como centrarme de verdad que escribí un texto, pero cortito, no muy largo, así que no voy a estar hablando 40 minutos, ni mucho menos, porque me interesa más como abrir el debate y problematizar ciertas prácticas filosóficas en las cuales yo estoy en una postura un poco crítica, un tiempo hasta ahora. Entonces, sin quizás a lo mejor yo caer en esas mismas prácticas también, porque uno tiene que hacer su autocrítica. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me interesó como situarme desde ciertos lugares, ciertas partes, ciertos episodios del texto de Cecilia, pero más que como
traducir el texto o interpretar mi visión con respecto a lo que dice Cecilia en ese texto, es más bien como robar, entre comillas, algunas nociones, algunas ideas, como para poder situarme desde este lugar que estaba diciendo de cómo nosotros hemos estado ejerciendo la filosofía y de qué manera podemos hacer una intervención interna, una interrupción de estas formas, cómo se ha dado forma académicamente la filosofía. Entonces, voy a leer algunas partes y de ahí, desde esos lugares, como digo, tomar algunas palabras, algunas ideas de la Cecilia, de ese texto, abrir el debate y, bueno, y discutir, en el fondo, precisamente poner en lugar, poner en situación, en este espacio, que es un seminario abierto, cómo estamos haciendo academia hoy día, ahora, ¿no? Con toda la gente que estamos acá y que agradezco mucho que estén. Entonces, bueno, yo más o menos parto la idea un poco planteando que el texto de la Cecilia Sánchez, cuyo título, como bien dice la Carolina, Una disciplina de la distancia, a mi modo de ver, puede ser leído, bueno, como todas las intervenciones que he visto, han habido diferentes entradas para pensar la filosofía como disciplina y como un quehacer. Entonces, desde esa perspectiva yo asumo también y me sumo a esas diferentes entradas para hablar desde su sujeto de enunciación y reapropiarme mi manera de hablar la academia. Entonces, claro, Cecilia en una primera instancia del texto comienza con un análisis más bien historiográfico, por decirlo de alguna manera, del uso, ¿ya?, de la filosofía en Chile. Y llama la atención la palabra uso en relación con la palabra universidad, porque se entiende que la universidad ha plasmado lo universal de los saberes, y cuando Cecilia habla en este primer capítulo del uso de la filosofía en Chile, tiendo a pensar, en mi punto de vista, en una constelación de prácticas, de técnicas, de procedimientos que se han ido institucionalizando mediante una pedagogía y una política tecnocrática de la narrativa filosófica en la creación de formas académicas, y todas ellas cruzadas por una suerte de profesionalización del saber filosófico, que eso yo creo que estamos todos de acuerdo con esa manera de actuar. Esta profesionalización de este saber filosófico ha alcanzado su autonomía, a propósito que es una palabra que cruza bastante el texto, una autonomía en las formas de producción de dicho saber como un quehacer que ha tomado cuerpo durante el siglo XIX y durante el siglo XX, en este primer capítulo, en su modo de organización. Más aún, se habla en este texto de Cecilia, y por eso utilizo harto la palabra uso, se habla del uso en relación con la universidad, si se habla del uso en relación con la universalidad, se puede atender también a la palabra universal como un uno hegemónico, cuya racionalización moderna, ¿ya?, ha transmitido un modo de hacer filosofía, de hacer uso de la filosofía, bajo cito la página 83 de ella, esta frase, por eso me estoy empezando como a robar, entre comillas, su frase, bajo una estructura de interpretación que se ha fundado en un terreno normativo de mismidad. Si bien la Cecilia lo plantea de otra forma en la página 83, y la cito, dice: la fundación de un terreno y de una identidad propios para la actividad filosófica descansa en el suelo frágil de su doble inserción. Primero, en el más allá del saber occidental; en segundo término, en el más acá de nuestro continente, el cual intenta pensarse e inscribir su mismidad en esa conciencia universal, es decir, en esta idea de universalidad y de universidad. A mi modo de ver, la instalación de la fundación de un modelo de actividad filosófica desde esta mismidad en el más acá, es decir, en sus usos y abusos también, no es sino la clausura de nuevas formas de hacer filosofía y que en la actualidad siguen operando. En tal sentido,
cuando se habla de organización, como un modo que se ha venido llevando a cabo, ha dado forma académica a la filosofía durante el siglo XIX y el XX, cuando se habla de esta organización se hace hincapié en un orden con arreglo a una cierta disposición de modelos, de reglas y, cito a la Cecilia, y concepciones político-epistemológicas mediante las cuales el saber filosófico, esto es, su uso, ha sido administrado. Cecilia habla aquí de uso en sentido de cómo se fue fundando la actividad filosófica en Chile. Ahora bien, mi exposición no se va a detener en este primer capítulo, sino que solamente quise introducir para poder articular esta noción de uso y universidad, ¿ya? Sino que yo me voy a detener en la segunda etapa del texto, porque creo que ahí sitúa mucho más en profundidad, digámoslo así, las formas académicas de la filosofía. Entonces, yo me centro en esta segunda parte para poder argumentar cómo se dieron cita dentro de una polis conceptual, recogiendo las palabras de Cecilia Sánchez, ciertas categorías que configuraron las formas académicas de la filosofía, y cómo a partir de dicha polis conceptual se siguen manteniendo tradiciones que trazaron y siguen trazando el itinerario de una fisionomía cuyo síntoma es la mantención de ciertas reglas del juego. Dicho de otra manera, y tomando las palabras de la Cecilia, en la página 108, ella plantea, y por eso lo recojo, que se trata con mi lectura de aproximarme al tono y a los gestos especulativos que se siguen validando en las formas de hacer academia. Como este seminario es abierto, quiero hacer honor a ello también, ¿no? Entonces, por ende, no voy a leer el capítulo del libro en modo académico, aunque parezca que lo estoy haciendo de manera académica, o siguiendo una interpretación del mismo capítulo, sino voy a tratar de escudriñar en el entredecir que habita la escritura de la Cecilia. Entonces voy a partir con una pregunta que me fue surgiendo mientras volvía a leer este texto, que si bien yo lo había leído en mis tiempos mozos, digámoslo así, es decir, en mis tiempos de juventud filosófica, lo cierto es que releerlo a la luz de mi presente, ¿no? Fui tomando ciertas distancias del texto a propósito del título que inaugura el libro, Una disciplina de la distancia, ¿no? Mi distancia, en este caso, tiene que ver con posicionarme en un lugar de una filosofía de la distancia. Y ahí me acojo no a un modo de hacer filosofía que fuera predominante o de buscar una unidad filosófica con pretensión de identidad. Es decir, y cito a la Cecilia en la página 121, desde círculos cerrados, sino desde la experiencia de un no lugar más bien marginal, haciendo uso también de esta palabra que lleva por título el acápite 4 de la segunda parte, ¿ya? Desde este no lugar marginal, mi pregunta interroga qué significa la institucionalización de la filosofía si hemos sido nosotros mismos quienes la hemos institucionalizado como objeto de saber o quizás como objeto de supuesto saber, siguiendo un poco las letras de Lacan. Cuando Cecilia habla de la constitución disciplinaria de los estudios filosóficos en la segunda parte del libro, a mi entender hace un diagnóstico de cómo se fue dando forma el, entre comillas, espacio intelectual autónomo del quehacer filosófico, legitimado por dos conceptos más o menos que cruzan ese capítulo y en general cruzan el libro: modernización y reforma. O dicho de otra manera, cómo se fue dando forma a una lógica de la enseñanza de la filosofía, la cual sentaba sus bases en un proceso de reformulación o reforma de la producción de su saber mediante una herencia modernizante venida de Europa. Cabe destacar aquí que el uso, tomo de nuevo esta palabra, del concepto de tradición fue constituyendo esta lógica y fue dialogando a su vez con el uso de estos dos conceptos, es decir, modernización y reforma, los cuales confluyen y confluyeron en la puesta en escena de la supuesta autonomización o autonomía del saber filosófico en Chile, la cual conformó el mapa institucional de su enseñanza. Entiendo, a mi juicio, a propósito de la temática la cual Carolina me pidió que trabajara, formas académicas de la filosofía, entiendo por formas académicas la inscripción
Ya yo la entiendo así porque así está instalada ya en mi crítica. La inscripción e instalación de una racionalidad económica de producción de la filosofía que ha ajustado el sistema universitario a un modo de ejercer la filosofía bajo el alero administrativo de lo que he llamado más arriba círculos cerrados, que además han forjado una mentalidad académica de pensar filosóficamente, cuyo reconocimiento por parte del académico experto ha caído en imperativos narcisistas, ensimismada en la exposición y el reconocimiento mediante las publicaciones. Si Kant ya hablaba en su clásico texto del que es la ilustración de ese espacio público en la divulgación, a propósito de la autonomía, yo sospecho absolutamente de esta búsqueda de la autonomía modernizante que sigue operando en el mundo de filosofía. Cuando Cecilia plantea en la página 98 sobre la autonomía en relación con la profesionalización, instala una crítica al modo sublimante de la imagen del filósofo, actualmente como un experto y profesional del saber, lo cual autoriza a su vez, además, entrar al debate intelectual de aquellos círculos cerrados. Esta sería la zona de validez o unidad de sentido, tal como lo plantea la Cecilia, y la cual yo critico también. O sea, esta idea de debate intelectual dentro de círculos cerrados que son excluyentes y exclusivos también, ¿eh? Y la cual más de alguna vez cada uno lo ha vivido. No quiero que se piense que mi posición aquí se sitúa en una situación tal como plantea la Cecilia en algún lugar del capítulo, citándola, de desesperación. ¿Ya? No estoy en esa idea, sino que se trata de problematizar la manera como estamos leyendo las formas académicas de la filosofía desde una suerte de prestigio, como forma de mímesis, citando a la Cecilia, y sacralización de un modelo específico de hacer filosofía, en la cual todos estamos de acuerdo en que lo criticamos. No obstante, se va reproduciendo y lo vamos reproduciendo. Se podría decir que aparece ahí una cadena intratextual, como lo dice Cecilia en la página 117, que hace emerger la exclusión cuando no la reproduces o cuando entras en la misma crítica. Esa cadena intratextual se ha traducido, a mi juicio, en lo intraacadémico, que es el capítulo, uno de los acápites que habla la Cecilia, en cuanto legitima el mecanismo académico institucional, valga la redundancia, el cual ha administrado un saber controlado por un poder de competencia intelectual que se acredita en estos círculos cerrados atomizantes. El libro de la Cecilia nos invita, a mi modo de ver, a pensar cómo estamos haciendo filosofía hoy y cómo seguimos reproduciendo aquello que criticamos. Por tanto, no es un texto a destiempo, sino que contemporáneo, que instala la pregunta por las reglas del juego de lo que significa hacer filosofía. Instala una pregunta crítica, digámoslo así, ¿ya? La problematiza. ¿Cómo podríamos, a su vez y al mismo tiempo, relacionarnos en un espacio colaborativo y no competitivo? Ya Cecilia se posiciona, en un lugar crítico al tomar distancia de la rigidez con que han operado aquellas reglas del juego, las cuales han circunscrito aquellos círculos cerrados indicados más arriba. La pregunta que yo me hago es si es acaso posible un pensar libre de dichas ataduras. Cecilia lo remarca muy bien en la página 188 cuando dice, y la cito, que no basta con ser libres para pensar, si en lo básico o bien falta la necesidad para ello, o bien aquella necesidad es autorreprimida por no existir una libertad segunda, es decir, una libertad creada al interior de este campo de saber, cuya función sea la de instigar el debate, la crítica, la duda, la creación, permitiendo además desbordar las fronteras de su propio espacio. Sí, termino la cita. Es decir, y lo planteo yo, de la conformación académica de estos espacios cerrados que yo estoy criticando. Y continúa más abajo la Cecilia y dice, a propósito de lo que es la filosofía, dice, la sola palabra filosofía evoca su historia, pero ello de ningún modo debería redundar en consagrar todo un trabajo intelectual únicamente para conservar fielmente la memoria de dicha tradición.
Por lo demás, a cada modo manifiestamente adoptado para narrarla corresponden determinadas imágenes epistemológicas de la filosofía, las cuales siguen actuando de modo latente. En el fondo seguimos reproduciendo lo mismo que criticamos. Con esto quiero decir que es necesario, a través del texto de Cecilia, escucharnos, leernos y citarnos, y no en el sentido de citar nuestros textos necesariamente, sino de darnos cita y convocarnos en la introducción de aquellas formas académicas de la filosofía, puesto que sigue atrapada en una tradición que no ha dado lugar a su autonomía como espacio crítico, sino que se ha estandarizado en formas de taxonomización de saberes, puestos de trabajo, luchas de vanidades, producción exacerbada de publicación para alcanzar ciertos perfiles de ranking, y más allá que la universidad en sus usos nos obliga a aquello, este espacio de seminario abierto, a mi modo de ver, ya es una instancia fáctica de reflexión filosófica en la cual cada uno habla para tomar posición filosófica. Creo que una filosofía en la distancia, y no, o sea, que es lo que a mí me interesa, el lugar implica lugares descentrados en la búsqueda y de la búsqueda, descentrados de la búsqueda del prestigio, para revitalizarla de su malestar, tal como nos hemos situado nosotros al hacer academia y al instalarnos desde nuestro quehacer filosófico. Eso, cortito, breve, pero a mí me interesaba como enunciar estas cosas como para abrir el debate. Muchas gracias, Lorena. Hartas preguntas. No sé, no sé si hay alguna una mano o si quieren doy la palabra, pero mientras se deciden, Caro, no hay nadie que, no. Mientras se deciden, pensaba yo en un debate que hubo a propósito del libro de Cecilia, en la Chile, en el año 92, 93, por ahí, o recién estaba publicado el texto de Cecilia, sí, en el 92, un debate que hubo y con Pablo Yarzún, y que después Pablo Yarzún lo refiere en un texto que se llama La filosofía como ficción. Y allí, a propósito de lo que tú decías, Lorena, allí Pablo Yarzún decía, bueno, el problema de la filosofía es que le ha faltado distancia, y distancia con la universidad. Entonces, un poco también, por una parte, desde mi punto de vista, Pablo Yarzún no lee bien el texto de Cecilia porque reduce la distancia que considera Cecilia en el texto como distancia, que la filosofía ha tenido distancia de los problemas políticos y sociales, y por lo tanto se ha preocupado de otra cosa, digamos. Pero yo creo que estamos bastante de acuerdo que no es simplemente esa la distancia que considera Cecilia, no es que la distancia sea en referencia a su objeto de estudio. De hecho, donde nos deja como nos hace parte de un laberinto es precisamente que esta perspectiva de la institucionalidad de la filosofía va de alguna manera rompiendo el objeto de la filosofía, ¿no? Como lo tensiona, de hecho. Tensiona sus formas objetuales, por así decirlo. Entonces, y entonces Pablo Yarzún dice, bueno, le ha faltado distancia de la universidad, porque entiende que la universidad es profesionalización. O sea, como que... pero desde mi punto de vista, esta distancia también supone en la lectura de Pablo Yarzún como la posibilidad de que la filosofía en Chile, en la universidad chilena, pueda ser autónoma. O sea, que haya posibilidad de autonomía.
Y entonces, y ahí, bueno, nuevamente la pregunta, ¿no? Como la pregunta que ya lo habíamos visto hace un par de días, hace un par de sesiones, como acerca de la posibilidad de la autonomía, qué autonomía, la necesidad de la autonomía, pero también yo creo que esto también remite a una, y aquí puntualizando, a unas prácticas de la filosofía, no solo intraacadémicas, sino que también en general, y aquí si hay profes de filosofía de liceo, de secundaria, me lo pueden refrendar, pero en general en la filosofía en la secundaria también puede reproducir, que es que la filosofía está como alejada del orden, de alguna manera, o pretende estar alejada del orden institucional, como desde una perspectiva crítica, ¿cierto? No sé, los profesores de filosofía trabajamos solos en el colegio, los departamentos de filosofía no se vinculan mucho con los otros departamentos, el filósofo, yo voy a hablar en masculino aquí porque tiene con una intención, ¿no? El filósofo tiene problemas propios que trabajar, ¿cierto? El filósofo es el filósofo, esta filosofía privada que habla también eh, eh, Cecilia en su libro. Entonces, lo que digo es que estas formas, estas prácticas filosóficas implican, por una parte, una sacralización de la filosofía, es decir, un lugar de privilegio de la filosofía, eh, que viene de la herencia, ¿cierto?, de la filosofía como madre de las ciencias, por así decirlo, como una disciplina jerárquica. Pero por otra parte, al intentar, y creo que, bueno, quizás puede ser una versión crítica de lo que ha planteado Cecilia, al intentar sacarla de ese lugar, la pregunta por la cual, o sea, la pregunta que moviliza ese sacarla de ese lugar tiene que ver con la identidad. Y entonces parece que ese gesto, como la identidad, el ser de la filosofía o la esencia de la filosofía, parece que es también la reproductora. Es decir, buscar una identidad filosófica y más aún identificarla con una autonomía y con esa autonomía universitaria que es de la universidad moderna, creo que es algo que es un recurso filosófico que creo que que puede ser eh, contraproducente para, eh, para ciertos quizás sentidos filosófico-políticos que al menos en este seminario de alguna manera se buscan identificar, ¿sí? Eso. Por ahí quería animar también y responder a lo que dijiste porque me parecía como interesante esto de las prácticas, ¿no? Que tiene que ver con el ser de la filosofía, parece, o entender la filosofía desde su definición, no sé, o desde alguna definición. O sea, a mí lo que me parece interesante del texto en general, que claro, lo que hace la Cecilia, y ahí yo también concuerdo contigo con respecto a lo que señala Pablo Yarzún. Yo recuerdo que un momento, así como cuando yo estaba ahora en Francia la segunda vez, salió publicado en Facebook, publicó Pablo Yarzún un escrito bastante interesante con respecto a propósito de la pandemia, que estaba todo el mundo hablando, los filósofos, así como a nivel internacional, que más o menos quién tenía más el poder y la última palabra, que hay como una suerte de ansiedad de hablar y dar respuesta a todo, y no se da cabida al silencio. Entonces todos querían dar cuenta si sí sé que, no sé, Badiou, todo el mundo hablando de qué ocurre con esto de la pandemia, aquí que allá. Y quizá, y ahí me parece interesante lo que dijo Pablo Jesús con respecto a la toma de distancia y un lugar del silencio,
para pensar y reflexionar lo que está ocurriendo y este cambio que provoca la pandemia. Entonces, y ahí, claro, desde ese lugar yo le encuentro razón a Pablo Neruda, pero sin embargo, cuando habló a propósito del libro de Cecilia, yo también concuerdo contigo que no estaba haciendo una buena lectura, porque precisamente la Cecilia en este texto, claro, ella, y me voy a permitir de contarlo, que hablábamos la otra vez, lo estudiaba con Cecilia, porque estoy haciendo un curso en la academia, y me contaba cómo germinó este libro, cómo partió, cómo se originó, que partió con un artículo y después empezó a tomar cuerpo, y fue más o menos a finales de la dictadura, el principio de la transición, entre comillas, a la democracia, esta suerte de democratización de la institucionalización de la universidad, pero que finalmente viene también con una tradición arrastrándose, y que efectivamente, claro, y ella dice ahí en el fondo, claro, que también hace esa distinción entre la pedagogía y la licenciatura, que incluso con la dictadura se estableció una brecha mucho más fuerte entre lo que es la pedagogía en los colegios y la licenciatura en universidad, lo cual también imposibilitó el diálogo. Y ahí me acuerdo que siempre, por ejemplo, con Augusto Estudillo, que lo veo por ahí, a propósito de la Reprofich, hablábamos de esa idea de que, claro, que la academia dejó de hablar con los profes de colegio. Y eso también es muy fuerte, porque finalmente ahí se está reproduciendo esta experticia del filósofo que está en su espacio privado, que no dialoga con la sociedad, la cual la Cecilia precisamente está planteando que es necesario que la filosofía dialogue con la sociedad, y que finalmente lo que ha ocurrido es un trampamiento de la palabra, filosofía como atrapada en esta tradición, en esta idea como de acercarse y de seguir reproduciendo esta identidad con la filosofía como origen de la filosofía griega, occidental, y cómo pensar, y bueno, y cita a Humberto Giannini en alguna de las partes, cuando Giannini plantea la idea de cómo pensar desde la experiencia, pensando en el libro La experiencia cotidiana, que no es necesariamente lo que plantea la Cecilia en la cita a propósito de Giannini, pero sí pensar una experiencia filosófica en la cual, que se puede hacer, creo yo, dentro de la universidad, y efectivamente se puede hacer política interna, como hablábamos delante, que cambie, que fracture un poco la institucionalización de cómo nosotros también nos instalamos filosóficamente en la academia. Yo, en lo personal, a mis 49 años, recién el año pasado estoy institucionalizada, pero siempre he estado en los márgenes de eso, entonces, porque nunca tampoco me gané concurso, también nunca postulé mucho, también estuve viajando, entonces me gusta situarme en esos lugares fronterizos, pero también al mismo tiempo tampoco desligado, porque igual participaba en cosas, pero creo que, que hay yo lo que critico es precisamente estos espacios cerrados que se empiezan a producir. Y ahí esos espacios cerrados en la cual todo el mundo critica y que finalmente se reproduce eso, se plasman finalmente en una capitalización del conocimiento y la producción. Como insisto, con esta idea de, bueno, que hagamos academia, que publiquemos, bueno, ¿qué significa la publicación? Si publicar por decir cualquier cosa, o sea, creo que ahí este texto ilustra más o menos cómo se ha ido dando forma, y ahí citando como un poco el concepto de dar forma que me gusta mucho, de la Catherine Malabou, cómo se va dando forma y cómo se institucionaliza una retórica filosófica que ha instalado un modo de pensar la filosofía, pero desde ciertos lugares, insisto, tienen que ver con esta sacralización, que en alguna otra medida tenemos casi inconscientemente inscrito o colonizado este modo de pensar filosófico occidentalizado, que yo no digo que haya que separarlo, pero sí también hacer un diálogo y poner en tensión eso. Entonces, y ahí yo creo que insisto que en alguna otra medida y no caemos muchas veces en esta práctica incluso de competencia. Ay, no es tan bueno en filosofía, o este sí es mejor, o este otro no sé. ¿Quién es más mejor o quién es peor? O sea, creo que esas lógicas a veces de retórica las encuentro terribles. Son poco sanas en realidad. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Nosotros en esta ocasión invertimos el orden porque Verónica González, que es nuestra segunda expositora, se viene recién integrando porque tenía clases hasta ahora. Entonces, por eso estamos ofreciendo la palabra, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta a lo que expuso Lorena, y así dejamos.
Sí, Hola, Franco. sí, hola. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Bien. Eh, la vez anterior, en el seminario anterior, que se habló también del concepto de autonomía, en la sesión anterior, eh, hice un comentario sobre, desde mi experiencia de estudiante. Es decir, alguien dijo ahí, todos son estudiantes, es decir, nunca se termina de serlo. Pero refiriéndome específicamente a institucionalmente estudiantes. Y desde ese sentido, lo que dice Lorena se llama, claro, lo que dice Lorena, a mí por lo menos me hace mucho sentido porque, por ejemplo, desde mi experiencia de estudiante, no intento, tengo una forma de vida en particular, es decir, veo el tema de estudiar, de la licenciatura en filosofía, lo veo justamente como una institucionalización de una forma de vida. Porque, es decir, al fin y al cabo, yo por lo menos insisto, por lo que logré entender del libro de la profe, yo insisto que por lo menos la profe piensa en este concepto de autonomía y de distancia, porque la profe también siempre piensa tiene como una cuestión, un nudo ahí con el tema de los cuerpos de cómo los cuerpos materializan. De hecho, ella siempre está diciendo eso, que uno cuando está hablando, por ejemplo, uno cuando está haciendo reflexión o cuando está compartiendo en este tipo de instancias, lo que está haciendo es materializando. Entonces, desde ese punto de vista, concuerdo mucho con lo que dice Lorena, porque al fin y al cabo, el problema de la autonomía o el problema de la distancia es un problema con las instituciones, muy a pesar de que la profe lo que intenta hacer es como preguntarse por una identidad de la filosofía, también está el tema de que existe eh, una especie de contradicción entre el quehacer filosófico como forma de vida y la institucionalización, jerarquización, control, profesionalización de ciertas prácticas, lo que dice Lorena, publicar por publicar. Entonces, no sé cómo manifestarlo de forma concreta o sintética, pero lo que yo siento, por lo menos, lo que yo percibo, es que antes que un problema de la filosofía en sí, como práctica, hay un problema con la idea de autonomía en una institución. Porque al fin y al cabo, uno cuando está estudiando, si no fuera por las lecturas que dan los profesores, uno no sería capaz de acceder a hacer lecturas. Y también al revés, los estudiantes terminamos siendo coautores con los profesores porque muchas de las discusiones que ellos terminan publicando son discusiones que se dan en las clases que ellos dan, que justamente ellos, con manejo de bibliografía, etcétera, etcétera, van desarrollando, cultivando hasta el momento en el que germina algún estudio. Pero no sería entonces un problema de la institucionalización, de la institución, más que un problema de identidad, o dónde está, cómo es ese concepto, cómo funciona ese concepto de identidad. Vamos a darle la palabra a Carolina y vamos a juntar las palabras, Lore, y así tú después comentas, ¿ya? Gracias, Franco. Caro Bruna. Gracias. Lo mío es cortito porque más bien era... Me escuchas bien, ¿verdad? Que me cambié a modalidad audífono. ¿Me escucho bien? ¿O sí? ¿Me escucho? Sí, sí, te escuchas bien. Ya es que de repente los vi a todas y todas congelados, pero haber sido mi conexión. Solo como para que Lorena se explaye un poco más, porque lo que me pareció interesante y creí entender de la propuesta era que justamente no iba a seguir muy al pie de la letra la propuesta de Cecilia, sino que más bien iba a mostrar por qué era vigente todavía hablar de esta distancia. Y me da la impresión de que tú también lo llevas al plano del individualismo, que puede ir cruzado por estas dinámicas que se arman de ciertos grupos de levantarse, pero no dialogar entre sí, que podría estar además no anclado simplemente en la institucionalidad, sino que incluso en la parainstitucionalidad, o sea, en eso. Entonces me gustaría que si pudieras ahondar, porque creo que eso se relaciona con lo que se estuvo hablando en otra sesión respecto de la falta de lectura entre colegas, respecto a la falta de citación entre colegas, respecto de la falta digamos, de levantar un debate crítico en el cual no necesariamente estamos trabajando entre las mismas personas de siempre, sino que nos confrontamos, nos criticamos
y vamos generando, digamos, ese espacio que podría dar cuenta de lo que es un pensamiento propiamente chileno, o filosofía, mejor dicho. No sé si puedes, si te entendí bien, si se pudiera profundizar un poquito más, que me pareció súper interesante, la verdad. Eh, sí, en realidad también va por un poco la crítica a este como falso discurso de colaboración y colectividad, cuando finalmente lo que predomina es, como digo, una suerte de narcisismo y de posicionarse en ciertos lugares para estar y reconocerse en esos espacios. Y eso también son prácticas excluyentes. Entonces, sí, yo creo que por ahí va, o sea, por eso digo que el texto de la Cecilia da señales porque la Cecilia está pensando, yo creo que todo el tiempo en su escritura, lo que traté de leer entre líneas era que ella está precisamente criticando esta manera, esta relación conceptual entre tradición, modernidad, autonomía, institucionalización y el uso y abuso de la filosofía en ese mapa conceptual de categorías que se fueron dando y que se fueron dando forma desde el siglo XIX hasta el XX, entonces, y que sigue predominando hoy día. Yo creo que por un lado va ahí, el otro nivel de análisis que veo que en Cecilia es precisamente una crítica a esta identidad o mismidad de la filosofía pensando desde su origen, y cómo eso también se ha ido plasmando, digámoslo así, en esta suerte de profesionalización que claro, que es parte de una conformación de un modelo universitario cuya fundación, digámoslo así, se empezó a llevar a cabo durante todo el siglo XX con las maneras de hacer filosofía en Chile, particularmente porque el texto está pensado en Chile, como es la filosofía chilena, digámoslo así. Entonces, claro, ella lo que hace finalmente también es dar mucho testimonio de profesores que han estado, no sé, Pato Marchán, o sea, con varios profesores que han sido parte, incluso que nos han formado, digámoslo así, que han sido parte del trazado, digamos así, del itinerario intelectual de Chile. Entonces, y muchos con distancia, o sea, muchos profesores tomando distancia, como Patti Bonsi, como varios profesores que nosotros hemos conocido, y al mismo tiempo otros que también han legitimado esas prácticas, ¿eh? Pero las legitiman y con otros discursos. Entonces, y ahí está mi sospecha, porque finalmente yo sé que todo es difícil no salirse de ciertas retóricas que el lenguaje se institucionaliza, es verdad, pero cómo también fracturar en la misma palabra, digámoslo así, estas formas de hacer filosofía políticamente en la academia. Y no bajo el alero de ciertas retóricas, o en zonas de confort, digámoslo así, para después seguir reproduciendo lo que estamos criticando. Esa es como mi idea, mi enfoque, digamos, o sea, como mi posición frente a la lectura de Cecilia, y evidentemente que no quise, como ella dice, a veces uno termina parafraseando a los autores o solamente citando a los grandes filósofos y no citándonos a nosotros mismos, convocándonos, digámoslo así, en hacer una capacidad crítica en la cual también se relacione en el modo de enseñar la filosofía a los estudiantes. Entonces, ahí yo veo que por eso dije que recogí algunas palabras, algunas ideas de Cecilia como para apropiármelas y para poder yo, en alguna medida, decir un poco, hacer una suerte de crítica de una posición que yo pienso que a mí me interesaría desde una cierta marginalidad, que es desde un circuito cerrado. Más o menos eso. Sí, Gustavito. Gustavo. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, gracias por la exposición. Yo quería bueno, le toca a la Lorena responder a esta pregunta, pero en realidad es algo que yo veo de manera transversal aquí en las exposiciones que se han hecho y también en discusiones que se vienen dando hace mucho tiempo sobre la filosofía en la academia, ¿ya? Que hay a veces, ¿no es cierto?, termina en una discusión que uno podría también decir que es clásica, que es la discusión entre la razón pura y la razón práctica, por decirlo de algún modo, ¿ya? Como que finalmente, ¿no es cierto?, en la academia lo que se cultiva es básicamente la razón pura, ¿no es cierto?, tratando de buscar esa distancia en la que habla Cecilia, ¿no es cierto?, de casi prácticamente de la inmutabilidad, de la pureza,
de los conceptos, ¿ya? Y la razón práctica, ¿no es cierto?, que de alguna manera contra, ¿no es cierto?, esa pureza buscaría la actividad o la acción o los resultados de, de- del aporte filosófico, ¿no es cierto? Es decir, la pregunta es ¿no es cierto?, la conceptualidad que se elabora en el laboratorio, ¿no es cierto?, filosófico puede tener una, digamos, una solución, ¿no es cierto?, una disolución más bien en lo práctico, ¿no es cierto?, que sirva, ¿ya? Que la discusión por la utilidad y la no utilidad, en fin, tiene varios nombres esa discusión, ¿ya? Y a mí lo que me preocupa a veces es, personalmente, ¿no es cierto?, es que esa discusión termina dándose en el campo puramente ético, ¿ya? Y en el ámbito de la conciencia, es decir, nosotros como individuos, ¿ya? En este caso, que estamos en la academia o que hacemos filosofía, o que no estamos en la academia y que también hacemos filosofía, ¿ya? Bueno, en mi caso es estar en la academia, en todo caso. Aunque no estoy en un departamento de filosofía, ya estoy fuera del departamento de filosofía. En fin. Pero entonces la pregunta, como que la problemática, el problema se vuelve, ¿no es cierto?, como individuo, ¿no es cierto?, participante de la filosofía, ¿no es cierto?, adquiere una conciencia, ya comprendo, ¿no es cierto?, que que gran parte, ¿no es cierto?, de los y las colegas pueden estar, ¿no es cierto?, metidos en una vorágine de publicación, de autopublicitación, en fin, ¿no es cierto?, cosas que nosotros vemos, ¿ya? Entonces como que la solución sería, ¿no es cierto?, o empezaría en esa conciencia ética, ¿ya? Cuando efectivamente, ¿no es cierto?, y aquí lo dijo Lorena, ¿no es cierto?, y lo han dicho varias personas, cuando accedemos a participar en la filosofía, ¿ya?, o a ejercer la filosofía desde la posición en que estemos, ¿ya? Quedamos de alguna manera amarrados a condiciones materiales que son justamente las que, valga la redundancia, condicionan el trabajo, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto?, por ejemplo, efectivamente, por ejemplo, si todos nosotros acá en este coloquio, este seminario abierto, ¿no es cierto?, ya nos convencemos mutuamente o colectivamente, ¿no es cierto?, de que no hay que publicar tanto, ¿no es cierto?, de que cuando pasan las cosas no acceder tan rápido, ¿no es cierto?, va a haber igual, ¿no es cierto?, trabajo filosófico que va a actuar al tiro, ¿ya? Porque estamos en una época, en un momento, ¿no es cierto?, en donde los acontecimientos deben ser digamos, para el capital, digamos, en un término muy genérico, digo capital, ¿no es cierto?, deben ser inmediatamente transformados en información, ¿ya? Es decir, por mucho que nosotros no lo hagamos, va a pasar igual, ¿ya? Y así con las publicaciones, así con todos los males, ¿no es cierto?, que nosotros podemos identificar. Entonces, el qué hacer, ¿no es cierto?, se transforma justamente en algo que debería ser colectivo, ¿ya?, que debe ser colectivo, que trascienda la individualidad, y por tanto que también que trascienda un poco la conciencia ética, ¿ya? Y que el problema se ubica justamente en cómo tratar esas condiciones, porque efectivamente, ¿no es cierto?, si como gente que quiere, por ejemplo, en la academia, ya yo me pongo en el caso de la academia, y sé que acá hay gente que no está en la academia, ya, pero en la academia, por ejemplo, si decidimos no publicar, no postular a proyectos y todo, somos reemplazables, ¿ya? Somos reemplazables. Y en los colegios, ¿no es cierto?, si decidimos, por ejemplo, no adscribirnos a los currículos oficiales, también somos reemplazables, ¿ya? Entonces el problema es cómo, ¿no es cierto?, invertimos las condiciones, o cómo, o qué podemos hacer, ¿no es cierto?, para que justamente esas condiciones comiencen a desarmarse, en fin, ¿no es cierto? Entonces todo eso es más complejo que la conciencia, ¿ya? O que lo puramente ético, ¿ya? Me parece que justamente con la Lorena también apuntaba en ese sentido, ¿ya? Y que muchas de las ponencias que se han escuchado apuntan en ese sentido, pero
no deja de colarse de alguna u otra forma, ¿no es cierto?, esa cuestión de la conciencia, de la ética, que para mí no es el punto final, digamos. Eso. Sí, solo voy a hacer una pregunta y creo que le vamos a dar el pase a Vero, pero siguiendo lo que decía Gustavo, yo creo que ya de alguna manera los acontecimientos y sobre todo lo que muestra el libro de Cecilia es que la filosofía, no hay filosofía pura, o sea, no hay filosofía pura, aunque se quisiese, ¿no? Y en ese sentido entonces cambia la pregunta: ¿para qué sirve la filosofía? ¿A quién sirve? ¿A quién sirve la filosofía? O sea, ¿a quién se pone el servicio? ¿Para qué se pone el servicio? Creo yo. Creo que quizás esa pregunta puede ser el inicio de una respuesta colectiva, digamos, como muy abierta, ¿no? Pero ¿a quién sirve la filosofía? Creo que eso es, no sé, una pregunta posible. Ya, la última palabra ahora es Andrés, y luego le vamos a dar... Vero, ¿estás lista, cierto? Ya, le vamos a escuchar a Andrés y de ahí te damos la palabra a ti, Verónica. Sí, gracias. Yo quisiera retomar un poco varios de los temas que se han planteado y ponerlo en algo bien concreto. No quiero ser majadero con respecto a esto de decir que el libro, su diagnóstico vale 30 años después. Yo no estoy de acuerdo con eso, ya es evidente que yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que lo que ha planteado Lorena me parece la preocupación sobre la institucionalidad y un poco lo que dice Gustavo. Yo creo que en el caso de la filosofía, la situación que había a principios de los 90 es muy diferente a la que tenemos 30 años después. Y por decirlo de alguna manera, la famosa frase, la alegría no ya viene. Yo creo que la alegría no vino en filosofía en cierto sentido, porque se nos coló el neoliberalismo académico, estructural en muchos sentidos, y de alguna manera la filosofía tenía una cierta connotación, esto de la distancia, tenía una connotación muy política en esa época, digamos, de fin de la dictadura. Y después vino una situación bien extraña, bien apolítica, bien profesionalizante, y esto de las publicaciones y de toda la dinámica. Y a la pregunta que hace Carolina, ¿a quién sirve? No sé a quién sirve, pero lo que sí sé es que las universidades nos piden que hagamos una cosa que yo considero que es súper irrelevante. Yo se lo he hablado con Patricia González varias veces. La universidad nos piden que hagamos una cosa para subir estándares de publicaciones, de proyectos y un montón de cosas, y que uno le dice, bueno, ¿y a quién le sirve? Y le sirve a la universidad para tener más presencia y todas estas cosas, pero que en el fondo de alguna manera lo que se esperaba que la filosofía iba a ser un ejercicio reflexivo, autónomo, con distintos espacios, y se ha logrado. Yo he defendido mucho acá que se han logrado muchas cosas. Extrañamente la dinámica del manejo digamos, de los proyectos de Fondesit ha generado una dinámica muy particular en el cual se hace mucho muy bueno, pero que de alguna manera no produce un impacto que uno podría decir la filosofía en algo que va más allá de eso. Entonces, en cierto sentido, yo creo que el diagnóstico de los 30 años no pasa por la neoliberalización, por decirlo así, del trabajo académico, y que eso yo no creo que fuera ya muy en pie en la época de la dictadura. Puedo estar equivocado, pero yo siento que esto fue una cosa que se hizo a partir de los 90. Eso sería mi comentario, pregunta. ¿Qué opina Lorena al respecto? Bueno, lo que yo opino es que a ver, me llama la atención a veces cuando se habla de la filosofía como un objeto independiente de la práctica filosófica en la cual nosotros nos situamos, ¿eh? Porque esa separación así como filosofía-objeto, ¿qué es la filosofía? Y nosotros la estamos mirando a una distancia, si nosotros somos los que hacemos filosofía. La filosofía en sí misma no tiene una personificación, digamos así. La manera como se ha hecho filosofía en la tradición es
porque han habido sujetos que han pensado y han reflexionado filosóficamente desde ciertos lugares. Entonces, no veo como un saber independiente del sujeto que la estamos nosotros elaborando, construyendo, y si está neoliberalizada es porque nosotros mismos, nuestros modos de pensamiento son súper neoliberales para hacer filosofía. Y eso más allá de la institución, nosotros también hacemos la institución. La institución no es solamente un edificio en la cual hay oficinas, nosotros hacemos la institución también. Entonces, nosotros también hemos hecho parte de esta neoliberalización, porque el neoliberalismo no es un sistema independiente de nosotros como sujetos sociales, contemporáneos, no sé, que a lo mejor los que vivían en la Edad Media tenían otra manera de mirar el mundo, este modo epistémico en la cual estamos todos atrapados y nosotros hacemos filosofía desde ese lugar, desde esa manera. Entonces no es un objeto independiente. Cuando dicen, no, ¿qué es la filosofía? ¿Dónde está? Pues nosotros somos los que hacemos la reflexión filosófica. Es un modo de pensamiento. No es un objeto. Está neoliberalizado porque nosotros somos neoliberales y debemos neoliberalizados. Porque estamos compitiendo unos con otros siempre. En una lucha por el reconocimiento, por estar ahí en las primeras pasarelas, exponiendo, que saca el mejor libro, que la cosa. ¿Eso es filosofía? No sé, lo discuto. Más allá que no se diga que hay que publicar, porque efectivamente hay que hacer cosas, porque publicar significa también un acto político, porque hacer clase es un acto político, ¿ya? Pero cómo lo estamos haciendo, yo es la cuestión que me pregunto y es la que critico. Voy a hacer de moderadora aquí porque se levantó otra mano. Augusto, había dicho que la última palabra es Andrés para que le demos el pase a Verónica. Sí. Y entonces después, pero guardemos tu palabra, Augusto. La idea es como, porque si no nos vamos a alargar mucho, salvo que tu comentario sea cortito, pero la idea es como, sino que después puedas hacer tu comentario de manera tranquilo, con el tiempo que requiere. Lo puedo hacer breve y tranquilo. Ya, ok. Mira, además que me ayudó mucho la intervención de Andrés y lo que comentó Lorena. Aprovecho de saludarla, y a ti, Carolina, y a todos los que están. Yo creo que el libro de Cecilia, posiblemente el diagnóstico de aquel momento ya no sea tan relevante hoy, pero las preguntas que están de fondo en qué es la filosofía, cómo la entendemos y cómo la ejercitamos en Chile sigue siendo muy pertinente, muy contemporánea, y ese es el gran valor. Efectivamente, yo creo que ahí está la pregunta central. ¿Qué entendemos por filosofía? ¿Cómo lo vivimos? Los que estudiamos filosofía, ¿no es cierto?, con ciertos maestros, ¿cómo imitamos de alguna manera esa actitud? Y yo siempre he criticado, esto no es nuevo, cuando nos encontramos, las veces que la filosofía es amenazada de desaparecer a la escuela, nos juntamos. Cuando no sucede así, se hacen convocatorias, llegan 4 o 5 personas. Lo que muestra esta mirada neoliberal, pues. Efectivamente, o sea, el germen más terrible que ha afectado a Chile no es el COVID, es el neoliberalismo. Y la pregunta obvia es, ¿qué tan neoliberales somos nosotros a nivel individual? Aunque suene a mala palabra y aunque sea infecto, pero algo tenemos. Entonces, yo creo que aquí la invitación está abierta y qué bueno que nos juntemos a reflexionar, a ver si alguna vez nos convertimos en una comunidad de indagación, como pide el libro Filosofía para Niños, y no un grupo de competencia, unos tremendos egos que no son capaces de ver al otro y leer al otro. ¿Qué es lo importante en filosofía que ha ocurrido en los últimos 30, 40 años en Chile? Seguramente hay muchas cosas, pero los codazos no los han dejado salir. ¿Quién figura más? ¿Quién está presente? Entonces, esta cosa que se nos pegó a los profes que hacemos clases en la escuela, que fuimos citados seguramente, en vez de ser sujetos que incentivan la indagación, la reflexión, la crítica, el pensamiento más profundo, nos creemos pequeños filosofillos que repetimos las mismas palabras y actitudes de nuestros profesores y profesoras. Así que yo creo que también es un tremendo valor que respecto al libro de Cecilia estemos juntos aquí reflexionando en torno a qué es la filosofía y qué hacemos nosotros, qué hemos aportado nosotros más allá de hacer una crítica nomás. Yo creo que es muy importante estar juntos porque nunca sabemos cuándo las fuerzas del mal van a irse en contra de la filosofía nuevamente. Hay ahí por unos airecillos medio fríos por ahí.
Entonces, eso, agradecer el espacio y ya nos veremos en vez de un café filosófico, un vino filosófico como hicimos alguna vez, que es lo mejor que tenemos. O una cerveza filosófica en Valdivia, que también es genial. ¿Ah? Gracias, Carolina, gracias, Lorena. Gracias, Augusto. Ya, la Patti pidió reaccionar ante una intervención de Andrés, entonces no puedo dejar de darle la palabra. Me están, de alguna manera, aquí me hacen las cosas difíciles. Ya, Patti, y de ahí nos vamos con Verónica. Perdona, Vero, pero es que me parece que la intervención de Andrés, que tuvo una postura respecto de cuál sería la foto de hoy día, ¿no? Yo por lo menos quiero decir un par de cosas. Si la foto de hace 30 años era que la filosofía, por las razones descritas históricamente con detalle en el texto, era una disciplina a la distancia, en términos, una forma de entrar en una torre de marfil, una forma de elitizarse más allá de los temas trabajados, más allá de las temáticas, más allá de las metodologías incluso, a mí me parece que ese diagnóstico sigue siendo absolutamente vigente hoy. Hoy día la filosofía institucionalmente sigue siendo una disciplina a la distancia. Lo que pasa es que los índices con los cuales se distancia fueron otros. La elitización es otra, ¿no? La elitización en el fondo, tecnificó a partir de las maneras de financiamiento, finalmente, del conocimiento. De allí la importancia de la intervención de Gustavo, ¿no? Entonces, me parece que errar en ese diagnóstico es complejo, porque eso implica no trabajar el punto que pone Gustavo. ¿Qué hacemos no individualmente para bienestar de nuestras conciencias, sino que qué hacemos colectivamente? Un poco lo que decía Augusto, ¿no? Solo cuando estamos ultra, súper amenazados, somos capaces de reunirnos, de discutir y de sacar postura para la defensa de la filosofía. Si la filosofía también uno podría pensar a la filosofía, digamos, como genérico y como institución, también habría que pensar en defenderla desde otro lugar y no desde el punto de vista simplemente individual de que no, yo no pesco, yo no voy al Congreso, yo no postulo al fondo, y decir, eso somos reemplazables, como dice Gustavo. Por lo tanto, no va por ahí. Por lo tanto, Andrés, el diagnóstico. No hay que equivocarse en el diagnóstico porque si no nos vamos a volver a pisar la cola y vamos a volver a repetir la historia. Esta vez no como tragedia, sino que como comedia o como las dos. Gracias, Patti. Bueno, quizás después podemos seguir en la discusión. Ahora vamos a escuchar a Verónica González. Vero, tienes la palabra. Buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, ante todo, digamos, a propósito de lo que estaban hablando, también decir una pequeña cosa, que bueno, yo tampoco coincido en esta idea que el diagnóstico de Cecilia, digamos, no es relevante hoy o no es vigente hoy, como escuché en los últimos dos comentarios. Me parece que sí, que lo es absolutamente. O sea, el mismo texto, digamos, en el mismo texto se plantea, ¿no?, una necesidad de asumir una memoria. Y claro que es necesario asumir una memoria, ¿no? Justamente para pensar este presente. ¿Mm? Y además que en el texto de Cecilia, digamos, a lo largo de todo el texto, para mí se va leyendo justamente cómo se va gestando, cómo se va organizando, digamos, de algún modo, ¿no?, justamente lo que hay hoy, ¿no?, en la academia, ¿no?, y en los departamentos de filosofía. O sea, me sorprendió leer allí, digamos, justamente que, por ejemplo, y me sorprendió, digamos, cuestionándome a mí misma, ¿no?, cómo hasta el día de hoy, si tenemos que pasar una ética, ¿no?, etcétera, lo hacemos sobre la base de este eje de la historia, de la filosofía, ¿no?, etcétera. Entonces, me parece que es absolutamente vigente, porque no fueron 30 pesos, fueron 30 años, ¿no? Y entonces, yo creo que el libro, digamos, asume esa memoria para pensar un hoy, ¿no? O sea, asume una memoria, digamos, y eso nos sirve a nosotros que leemos el libro y a nosotras que leemos el libro para pensar un hoy. Eso en primer lugar. Bueno, también
quería agradecer la invitación que me hicieran, no de exponer, porque bueno, me he tomado, digamos, muy libremente este seminario libre. Yo no quiero hacer una exposición, yo escribí un par de notas que pueden servir para una discusión, a lo mejor no, digamos, ojalá que algo de allí sí, pero quise salirme también de ese formato, no me interesaba leer ni hacer nada de eso, ni una ponencia, ni nada de eso, ¿no? Y una invitación entonces, digamos, a conversar simplemente, ¿no? Pero sobre todo la invitación que fue relativa, digamos, a leer este libro. Para mí el libro de Cecilia era un libro completamente desconocido, bastante inédito, y fue realmente, digamos, muy, una experiencia de mucho aprendizaje. Es un libro muy distinto, ¿no? A lo que se suele leer, ¿no? En general. Bien, se supone entonces que en este momento yo debo dar cuenta en mi lectura, ¿cierto?, de una relación, ¿sí? A mí se me invitó, digamos, a entrar a este libro a partir de una relación que es la relación Chile-Francia. Esa fue la propuesta de las personas que organizan este seminario libre. Y fue sin duda un desafío, ¿no? Para mí. E incluso debo reconocer que un problema. Un problema en la medida, ¿cierto?, que al leer, ¿no?, todo el libro de Cecilia, claro, me encontré que no hay algo así, ¿no? Como un capítulo, ¿no? O alguna parte, ¿no?, en específico, donde esa relación Chile-Francia sea propiamente una temática, ¿no? Sea, digamos, como tratada, digamos, en sí misma, ¿no? Sea como un contenido, ¿no?, en sí mismo. Sea abordada, digamos, en cuanto tal. Porque finalmente, digamos, ¿no? Se trata de pensar la cuestión de la institución, digamos, aquí en Chile, ¿no?, en relación a la filosofía. El objetivo es ese, ¿no? Cecilia plantea justamente en la página 13, ¿cierto?, de su presentación al libro, que de lo que se trata es de aproximarse a las modalidades del quehacer filosófico en Chile desde la perspectiva de la organización institucional en la universidad. Va a decir también que se trata de un examen como de la lógica existente en el transcurso institucional de los estudios filosóficos en Chile, y que se va a situar, ¿cierto?, como todos y todas ya sabemos, específicamente en la Universidad de Chile. Y todo esto no atendiendo al grado de autonomía, ¿no?, digamos, de la filosofía en relación al poder político del Estado. Ese es, digamos, el tema, ¿no? Que es también la asunción de una memoria para Cecilia, que ese para mí es algo muy rescatable, muy, muy, muy importante, ¿no? Es asumir una memoria reconstituyéndola, ¿sí? Reconstituyéndola, hablando de eso que no se ha hablado, ¿no? Entonces, bueno, en vistas a ello, digamos, me fue problemático, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo entro, ¿no?, a esto de la relación Chile-Francia si quizás lo más importante del libro no es ni eso, ¿no? ¿Por qué sería relevante algo así, ¿no? Bueno, cierto, y eso es innegable, digamos, que en el transcurso de todo este examen, ¿cierto?, de Cecilia, ella va, obviamente, ¿no?, a aludir a la influencia de la tradición, ¿no?, de concepto que ella problematiza también en el libro, ¿no? A la influencia, ¿cierto?, de la tradición, y eso es fundamentalmente, ¿cierto?, de la tradición alemana y europea, o sea, y francesa.
alemana y francesa. Bueno, y sobre todo alemana, porque van a haber momentos del libro en donde Cecilia va a señalar que finalmente esa tradición, digamos, filosófica alemana pareciera tener más peso, ¿no? En ciertos momentos históricos del quehacer filosófico en Chile. Pero bueno, en efecto, digamos, a lo largo del libro de Cecilia uno puede abordar la relación Chile-Francia, pensando, digamos, por ejemplo, en aquellas influencias, ¿no?, que ella señala. Por ejemplo, ¿cierto? En la primera parte, ¿no?, va a decir que los intelectuales chilenos, ¿sí?, hacia finales del siglo XIX, ¿no?, en efecto han heredado, ¿no?, ciertos postulados de la Ilustración. De modo que los programas educacionales que se promovieron durante el siglo XIX están influenciados por un discurso político-pedagógico que se genera, ¿no?, se origina o se produce, ¿cierto?, en Francia durante el periodo revolucionario, que vendría siendo heredero directo de las ideas ilustradas. Aunque la asunción, ¿cierto?, de esa herencia acá en Chile, ¿no?, es de algún modo también transformada, ¿no?, en relación a esta propia realidad, ¿no? Ahí, bueno, fundamentalmente, ¿cierto?, Cecilia alude acá justamente a Bello, ¿no?, que se sirve de ciertas lecturas e ideas que se encontraban vigentes en las instituciones francesas de aquel periodo, ¿no? Y hay una remisión, ¿cierto?, directa a Víctor Cousin, que habría sido, en cierto modo, ¿no?, asimilado, ¿no?, por Bello, ¿no?, entre comillas asimilado, ¿no? Hay toda una cuestión ahí respecto al uso, ¿no?, de estas ideas que además es una reflexión muy interesante. Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, esa es una manera de entrar a la relación Francia, digamos, Chile. Bueno, en la segunda parte, ¿no?, Cecilia también va a hablar en página 161, ya pensando, ¿no?, en ciertos nuevos intereses de la disciplina filosófica, pensando en ellos, ¿no? Va a decir que varios de esos intereses se inspiran en ciertas reflexiones que aparecen en Europa en los años 50, nuevamente cuando se refiere a Europa no está pensando, digamos, en Polonia, sino que está pensando en Francia y Alemania, ¿no? Y nos dice, ¿cierto?, que en ese periodo es un periodo donde domina la fenomenología, ¿no?, la variante existencialista, y hay una gran influencia de pensadores como Husserl, Heidegger, ¿sí? Pero también Sartre, ¿no?, y Merleau-Ponty, ¿no? Entonces ahí, por otra parte, también uno podría haber seguido rastreando en esta línea, ¿no?, el texto de Cecilia, ya en página 168 a la 170 nos habla también, esta vez, de una cierta apertura filosófica a la política, por allí por los años 60, y nos dice, ¿no?, que esa apertura de algún modo se expresa justamente por las enseñanzas de Hegel, Marx, pero también Althusser, ¿sí? Althusser, ¿cierto?, como un pensador francés, que además, para Cecilia va a ser un caso muy importante, un pensador francés que empieza a ser leído, ella data esto más o menos hacia los años 68, pero unas páginas más adelante nos habla de que ya un grupo, digamos, en el que estaba Cristina Hurtado, etcétera, ya lo estaba leyendo en el año 63, ¿no? Entonces, y de Althusser va a decir que este constituye un caso particular de influencia, en la medida, ¿cierto?, de influencia, digamos, de una filosofía, ¿no?, en la medida en que no solo, ¿no?, estaría presente en el espacio académico docente, sino que se extiende más allá de él. De hecho, digamos, al ámbito no solo de lo político o la política, sino de los partidos políticos, que eso a mí ya me impresionó. O sea, una cosa es que se extienda a la política y otra cosa a los partidos políticos, ¿no?, a la militancia, ¿no? Y bueno, solo por esto estoy haciendo un breve recuento con cierto fin, digamos, ¿no? Y asimismo, ¿cierto?, Cecilia, unas páginas, digamos, más adelante, va a hablar también de la creación, ¿cierto?, del Departamento de Filosofía de la sede Santiago Norte, de la Universidad de Chile,
en 1972, un departamento, digamos, de que, bueno, como se sabe, digamos, y como Cecilia, digamos, da cuenta y tuvo una existencia, digamos, corta, dice ella, hasta 1975, justamente porque es disuelto, ¿no?, por el régimen de la dictadura cívico-militar, ¿no? Bueno, y ahí señala que varios, ¿cierto?, de los miembros, ¿no?, de ese espacio, que fue fundado por Patricia Bonsi, Humberto Giannini, Carlos Ruiz y Jaime Sologuren, tuvieron en efecto una gran influencia de autores franceses, justamente como Althusser, pero también Sartre, ¿no?, y Lacan. Y ellos, ¿cierto?, a raíz de cierta renovación de la filosofía en Francia. Bueno, con esto, digamos, ¿qué es lo que me interesa destacar? Simplemente que esta es una entrada, ¿no?, a pensar, a leer el libro de Cecilia desde esta temática propuesta, que es la relación Chile-Francia. Pero es una entrada que no me parece la más importante, ¿sí? Es la más obvia. Otra entrada podría ser también, ¿no?, que de hecho en el texto mismo de Cecilia, ella se sirve para sus propias elaboraciones teóricas de ciertos autores. Ahora, se sirve de una manera muy, muy suelta, ¿no? Ella no reproduce, ni estudia, ni nada, o sea, ella se sirve, digamos, muy autónomamente, por así decirlo, para construir su propia reflexión de algunos autores, ¿no? Entonces uno puede leer a François Châtelet, por ejemplo, ¿no? A Michel Foucault, hay momentos en que recuerda a Michel Foucault, y también a Jacques Derrida, ¿sí? Entonces, ahí hay otra forma, ¿no?, de poder abordar la relación Chile-Francia, pero sin embargo, y en esto quiero ser, ninguna de las dos me parece la más importante, ¿sí? Porque Cecilia está pensando otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión fue un problema para mí, porque, bueno, me preguntaba cómo abordar, ¿cierto?, esta relación Chile-Francia en el libro de Cecilia. Y por qué, digamos, la organización de este seminario libre le da un privilegio, ¿no?, a esa relación, ¿sí? Yo esto lo hago desde mi experiencia de lectura de texto, ¿ah? Cuando Cecilia publica este texto, yo era chica, así que yo no cacho nada del contexto de, de este texto ni nada. Entonces, es la experiencia de una lectora. Bien. ¿Por qué entonces darle ese privilegio? Puesto que no se trata, como les decía, de una temática, ¿no?, en cuanto tal, que esté abordada, tratada en algún lugar puntual del libro. Y frente a ese problema, ¿cierto?, me di cuenta que tenía que pensar, que mirar, así muy en términos derridianos, ¿no?, un cierto fuera de obra. Un fuera de obra. Y la clave me la dieron los agradecimientos. Los agradecimientos. ¿Qué es un fuera de obra, no? Los agradecimientos como que pertenecen y no pertenecen, ¿no?, al libro, ¿no? Y en esos agradecimientos, Cecilia, les recuerdo, agradece al Colegio Internacional de Filosofía, ¿no?, de París. Le agradece porque gracias a él tuvo, dice ella, la oportunidad de exponer, ¿no?, una versión preliminar de este trabajo en el programa Prácticas de la Enseñanza Filosófica y Políticas de la Educación en Francia, que fue un programa, nos dice ella, que estaba bajo la dirección de Patrice Vermeuren y Stéphane Duhoy, ¿no? Y allí también señala, para mi sorpresa, que también tuvo la posibilidad de discutir este trabajo, ¿sí?, de forma también preliminar, en un seminario dirigido por Jacques Derrida, y que lleva como nombre Filosofía y Nacionalidad o Nacionalismo, no recuerdo bien, pero está en los agradecimientos. Dudo de que sea nacional, pero bueno.
esos agradecimientos entonces como que para mí me dieron como la clave, ¿no? O pensé yo que por ahí podía estar como la clave, ¿sí? Es decir, esas exposiciones, ¿no? Donde ella comenta su trabajo, perdón, donde ella expone su trabajo, presenta su trabajo, en donde se abre también, ¿no? A que sea comentada, por ejemplo, por Laurence Cornu, dice ella, ¿no? Y otras personas. En Francia, ¿cierto? Eso, digamos, me pareció que podía ser pensado justamente como un fuera de obra, pero que sin embargo le es fundamental a este libro de Cecilia, ¿sí? Le es fundamental al texto, ¿m? De Cecilia. ¿M? O sea, es un contexto, ¿cierto?, que en general no solemos considerar, ¿sí? Eh, o, o, o darle una menor importancia, ¿m? ¿Sí? O no lo solemos pensar como una parte del libro, ¿no? Pero que sin embargo en cierto modo lo es, porque apela también, ¿no? A las condiciones, ¿no? De alguna forma de elaboración, ¿sí? De ese texto. ¿Mm? Entonces, todo esto un poco me dio la idea de que esta relación Chile-Francia debía ser abordada de otra manera en el libro de Cecilia, no apelando a este recuento de autores que hice al principio, ¿cierto? Es decir, que hay influencia de Víctor Cousin y de no sé qué, no apelando tampoco a si Cecilia usa o no, digamos, a Jacques Derrida o a Michel Foucault, qué sé yo. No, no es eso. Me parecía que lo más importante de esta relación Chile-Francia no era eso en el libro, sino que justamente el libro de Cecilia como que se puede rastrear ahí, es como un libro que de algún modo, ¿no? También puede ser leído, al menos tal y como, digamos, pensando, ¿no? En los agradecimientos, ¿cierto? Justamente como el testimonio de un encuentro. El testimonio de un encuentro y de un diálogo, ¿sí? Y de un diálogo con Francia, ¿no? Y con ciertas, ¿no? Filosofías o filósofos de Francia, ¿no? Donde se produce justamente un acercamiento entre Chile y Francia que es distinto, que es un acercamiento que no obedecería ya a ese modo tradicional de ser filosofía, sino que sería una manera no tradicional, ¿sí? Y utilizo, digamos, la palabra tradicional justamente apelando, ¿no? A este concepto, ¿cierto?, de tradición, que hacia el final del libro Cecilia, digamos, de algún modo define, ¿no? Porque, a ver, no se trataría, ¿cierto?, de hablar del libro de Cecilia, ¿no? Y de la relación que hay y de la relación Chile-Francia, eh, como si en este se considerara, ¿no? A Francia o a las filosofías francesas, ¿no? Solo o meramente como una tradición. Y entonces nos ponemos a hablar de la influencia de ella, ¿sí? En los pensadores, pensadoras, filósofos y filósofos chilenos y chilenas, ¿no? No se trataría de una mera tradición, ¿cierto? Cuestión que además, ¿no? Cecilia define tradición, dice, cito, ¿no? Página 215, como un otro autónomo, frente al cual no cabe más comportamiento que tomar la debida distancia, ¿no? Como un pintor simplemente reproductivo toma distancia del modelo, ¿sí? Entonces, claro, Cecilia se acerca. ¿Mm? Sobre la relación, digamos, que ella establece muy probablemente en esos diálogos, no es aquella, ¿cierto?, tradicional. ¿Mm?
sino que justamente se trata, ¿cierto?, de vincularse, ¿no?, de una otra manera, ¿sí? De una otra manera en donde en esa relación Francia no es una autoridad. ¿Sí? Ya no es una autoridad, y no es un otro autónomo, ¿cierto? Simplemente frente al cual, ¿cierto?, cabe tomar, como dice Cecilia, distancia, ¿no? Y bueno, y este gesto, digamos, me parece súper coherente, es un gesto como que es como lo que hace Cecilia en su libro, ¿ah? No, no es lo que dice, pero lo que hace también ella con su libro, la forma en que cita a Foucault, por ejemplo, o a Derrida, o a Hegel, ¿no? Pero también a François Châtelet, ¿no? Es otra manera, ¿no? A mí me recuerda mucho también la escritura de Patricio Marchand, que me gusta mucho. Es una escritura suelta, que no tiene por qué tampoco andar, digamos, citando cada dos líneas, ¿no? Bueno, este gesto, digamos, me parece performático, ¿sí? En el sentido, digamos, que es lo que Cecilia hace con el libro, con este texto, ¿no? No solo se trata de lo que dice en él. ¿Sí? ¿Y por qué es performático? Porque es súper coherente, ¿sí? Con justamente ese cuestionamiento, ¿no?, que hay en el libro entre el adentro y el afuera de la filosofía. Cecilia justamente cuestiona, ¿cierto?, ese límite, ¿no?, entre el adentro y el afuera, entre una interioridad y una exterioridad, ¿sí? Pensando, ¿no?, la institución filosófica, pensando la enseñanza, ¿cierto?, de la disciplina. Por lo demás, cosa importantísima, no solo en la universidad, sino en la enseñanza secundaria, que eso a mí me parece fundamental. Y interrogando también, ¿cierto?, las divisiones o escisiones, ¿cierto?, que justamente surgen de este reparto, ¿no?, entre una afuera y una adentro, ¿no? Ella habla entonces, ¿cierto?, de la enseñanza universitaria y la enseñanza, ¿cierto?, secundaria, ¿cierto?, del ejercicio académico de la filosofía y el ejercicio mundano, ¿cierto?, de la filosofía, como sabemos. Y con esto ella está haciendo filosofía. Y en ese sentido yo difiero, digamos, con algo que decía la Lorena, como que en la primera parte Cecilia hacía algo así como un diagnóstico más historiográfico. Yo creo que no, yo creo que este libro yo nunca lo caracterizaría de ese modo. Para mí este es un modo, es hacer filosofía. Porque no, el contexto histórico-político, ¿cierto? De algún modo es también, eso que pensamos como afuera de la filosofía, no está afuera simplemente. Creo que es una de las grandes cuestiones, ¿no?, que plantea el libro de Cecilia. Entonces, bueno, de hecho, hacia el final, ¿cierto?, de su libro, ya en la última página, creo que es la 216, Cecilia dice que el trabajo filosófico de algunos, ¿no? No de todos, pero demuestra que de ningún modo, ¿cierto?, las instituciones, de enseñanza y de investigación porta la normativa de una disociación entre un ejercicio filosófico, digamos, mundano y otro académico, ¿sí? Sino que esa disociación surge, ¿cierto?, de tomas de posición, ¿cierto?, de opciones políticas, ¿no?, de corte tradicionalistas que se tornan, digamos, hegemónicas, ¿sí? Bueno, la cuestión, digamos, y simplemente simplemente decir que pensar la relación Chile-Francia en el libro de Cecilia es pensarla más que en términos de contenido, ¿cierto? Justamente en términos performativos, ¿sí? En la medida, ¿cierto?, que ella parece estar como
justamente como yo decía, ¿no? Como fuera de obra, pero sin embargo ser importante, ¿no? Muy importante, muy fundamental para este libro. ¿Sí? En la medida en que este libro se expone, ¿no? Se discute, ¿no? En ciertas instancias, ¿no? Y eso es también entonces cuestionar, ¿cierto? Esos límites entre una interioridad y una exterioridad, y cuestionar también esas decisiones, esos repartos, ¿no? Repensar también, ¿no? ¿Qué es lo que queda fuera? ¿Mm? Siguiendo un poco este ímpetu, ¿cierto? De Cecilia, que justamente es criticar, ¿no? La filosofía escindida, ¿no? Donde queda fuera todo un pensamiento con respecto a las instituciones, ¿cierto? Y donde quedan fuera las instituciones, o sea, una reflexión, digamos, en torno a las prácticas, ¿no? Político-institucionales, donde queda fuera una reflexión en torno a la enseñanza, ¿cierto?, de la filosofía, ¿no? Donde queda fuera también, ¿no? Cuestiones, ¿no?, de orden histórico-políticas, ¿no? Etcétera. Entonces una reflexión filosófica que de algún modo da cuenta, ¿no? Es al mismo tiempo para mí, digamos, también una operación ético-política, ¿sí? Y bueno, uno podría decir como criticar, ¿no? Esa filosofía escindida que niega, ¿no? Que la problemática político-institucional sea también una problemática importante, ¿no? Fundamental, ¿no? No escindible de la filosofía, ¿no? Y lo digo en esos términos porque a mí me resonó mucho, ¿no? Una cita de Jacques Derrida que aparece en la filosofía como institución, porque claro, Cecilia habla de criticar, ¿no? Criticar, ¿cierto? Esa filosofía escindida. Bueno, podríamos decir también de construirla, ¿no? Sin pretender forzar, pero simplemente quiero como que me resonaba mucho eso, porque hay unas líneas de Derrida en la filosofía como institución que me parece que venían muy ad hoc, ¿cierto? A esto o sea, como que leía el libro de Cecilia y tenía estos ecos, ¿no? De estas lecturas derridianas. La filosofía como institución, Derrida escribe, ¿no? Lo que llamamos de construcción no es un conjunto técnico de procedimientos discursivos. Constituye menos todavía las reglas de un nuevo método hermenéutico que trabajaría en archivos y enunciados al amparo de una institución dada y estable, sino que constituye más bien una toma de posición en el trabajo, en base a las estructuras político-institucionales que forman y regulan nuestra actividad y nuestras competencias. Precisamente porque no concierne tan solo a los contenidos de sentido, la deconstrucción no puede ser escindida de esta problemática político-institucional y requiere un nuevo planteamiento sobre la responsabilidad. Un planteamiento que no confía ya necesariamente en los códigos heredados de lo ético y lo político. Me resonaban entonces, me resonaba esa cita de Derrida con la que yo no estoy intentando para nada, ¿no? Inscribir el trabajo de Cecilia, digamos, en una suerte de construcción, digamos, derridiana. Pero sí creo que hay una gran correspondencia, digamos, entre este texto, digamos, y eso que el corazón, ¿no? De lo que está diciendo en estas breves líneas Derrida. Porque así como dice, ¿no?, que la construcción no puede ser escindida de una problemática político-institucional, pues claro, lo que Cecilia dice en su texto es que la filosofía no puede ser escindida de una problemática político-institucional. O sea, ni siquiera es la deconstrucción, es la filosofía, o sea, creo, ahí hay que dar todos los créditos a Cecilia. Entonces, y esto evidentemente no es una cuestión, digamos, baladí
ni teórica, para reflexionar simplemente, ¿no? Porque una toma, digamos, una toma de posición, ¿no? Así, evidentemente no nos puede más que llevar a hablar de lo que hemos estado hablando junto con Lorena, ¿no? Es decir, de pensar las prácticas, ¿no? Pensar la institución, pero también pensar las prácticas, ¿no? Institucionales, las propias prácticas, ¿no? Y cuán autónomos y autónomas, ¿no? Podemos ser, ¿sí? En esas prácticas. Y ya para terminar, yo coincido, perdón, mucho con lo que decía Gustavo, que no se trata de una cuestión, claro, como individual, ¿no? Bueno, yo no tengo, digamos, la fuente, pero me voy a permitir, ya que este es un seminario libre, pero la otra vez leí un meme de Paulo Freire, que decía, uno no se salva solo, uno no salva a nadie, nos salvamos todos en comunidad. Y en eso yo estoy de acuerdo con Gustavo. O sea, ¿qué hacer? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que no podemos hacer nada cada uno, ¿no? Y además porque las condiciones materiales, digamos, son muy concretas, ¿no? Si elegimos no publicar en revistas indexadas, etcétera, eso tiene consecuencias, ¿no? Que las podemos asumir, algunas personas las asumen, ¿no? Pero tiene consecuencias muy concretas, ¿no? Y es que no tenemos un sueldo a fin de mes, nos pueden echar, ¿cierto? Entonces el punto no es a partir, claro, ¿no? De simplemente el individuo, ¿no? De que cada uno tome, ¿no? Una posición y se sienta bien con su propia conciencia, ¿no? Es entre todas, todos y todas. Eso, muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, Verónica. Voy a dar de inmediato la palabra porque tenemos poquito tiempo para los comentarios, preguntas. Sí, Augusto. Mira, quizás se haya mencionado acá porque no he estado todo el tiempo bien conectado. Venía en auto la primera parte cuando Lorena exponía, y si según las calles la escuchaba o se cortaba. Pero mira, solo un dato histórico. En los años 90, inicio de los años 90, eran muy pocos los espacios, las instituciones que invitaban a la comunidad de indagación o al diálogo entre estudiantes de filosofía, profes de colegio y académicos. Y surgió un día, nos llegó una invitación por correo electrónico de una organización que se llamaba Asociación Chileno-Francesa de Filosofía, donde estaba la Cecilia, por supuesto. Y esa asociación generó una serie de encuentros donde efectivamente se pudo dialogar, comentar, discutir entre profes, académicos y estudiantes. Y eso fue de una gran riqueza, precisamente porque hay muy pocos de esos espacios. Entonces, ahí había un espacio para salvarnos entre todos, no solos. Yo escuchaba a Verónica y decía, claro, es verdad, si uno depende de un sueldo y tiene que pagar las cuotas a fin de mes, es bastante... Se entiende que no puedas hacer la gran jugada del héroe anónimo o el héroe solitario. Pero en una de esas se pueden hacer cositas entre grupos, ¿no? ¿Por qué no una universidad libre? Mantienes tu trabajo y nos encontramos, hacemos cosas libres como este seminario, y a lo mejor no ganamos ni uno, pero salimos un poquito más reconfortados, ¿no es cierto? No tan aplastados, no tan tristes. Así que eso, recordar eso, que en la academia, no academia, la Asociación Chileno-Francesa de Filosofía fue un aporte en el diálogo y en la comunidad de indagación en filosofía. Eso era, Caro. Gracias, Augusto. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, yo quisiera hacer un pequeño comentario como agradeciendo también la presentación de Verónica, a propósito de, solo como de reforzar la idea nomás, y de unirla con lo que tú dijiste, con lo que había dicho Gustavo, Lorena también, en principio, que
lo que está en los bordes, por así decirlo, del libro, y que me parece que está súper, de una manera muy meridianamente leído, tiene que ver con que es un libro muy, por decirlo de una manera muy cuidadosa, ¿no? Francés, pero un francés de post del mayo del 68, ¿no? Como, ¿y por qué? Pero, ¿qué es lo que viene a decir políticamente a la filosofía esta generación de los filósofos de mayo del 68? Es que precisamente la filosofía habla una lengua común, ¿ya? O sea, como la filosofía como una lengua en otra lengua, dice Derrida, ¿no? Y creo que el punto de lectura que hiciste, Vero, respecto a que en el fondo el trabajo de Cecilia es la muestra del vínculo, de un encuentro con la filosofía de Derrida, de Châtelet, de Foucault, etcétera, ¿no? Doyer, Cornu, etcétera. Se performa, por así decirlo, en la lengua, ¿no? En el lenguaje común, que más que en el contenido, más que en el concepto, más que en la organización, más que en... No hay sistema, no es un sistema, ¿no? Y desde el punto de vista, y con esto termino, de Derrida también para él, o sea, en la gramatología, en otros textos también de institución, dice que la filosofía es una institución porque es una lengua, se ha instituido, digamos, tiene normas, reglas, normas y que implican exclusión y habría que hacerse cargo de eso, ¿no? Como de esa forma institucional en la cual se presenta la filosofía más allá del aparato, por decirlo de una manera, arquitectónico que implica la filosofía y la filosofía ligada a la universidad. La filosofía en cuanto a lengua, según Derrida, es también una institución. Eso nomás quería decir y agradecer mucho tu presentación, Verónica. Pati. Y después Andrés, y levanten de inmediato la mano para tenerlos contabilizados, por favor. No, muy cortito, agradecer a Verónica. Yo estoy súper de acuerdo con su tercer eje de lectura, y a mí me interesa destacar esto, ¿no? Cecilia hace filosofía con el texto desde una toma de posición que ya no está eurocentrada. Y eso es lo que le permite, además, encontrarse con los profesores y los colegas y los compañeros franceses, que ellos también, en tanto franceses, están en una posición que no es eurocentrada en la filosofía. Entonces, y eso es lo que permite un ejercicio filosófico, que es el que hace Cecilia en el texto, completamente distinto, y que permite que aparezcan los problemas en el fondo del poder, de la institucionalidad, de la colonialidad, ¿no? Y por eso el texto es tan importante y sigue teniendo tanto sentido hoy. Así que gracias, Vero, por la exposición. Andrés, luego Gustavo. Sí, gracias. Y gracias, Patricia, por la reacción, porque me permite aclarar mi posición. Y me acabo de dar cuenta, gracias a tu posición, que no lo he dicho nunca bien, digamos. Lo que yo quiero decir, y esto que quede claro, es que a mí el libro de Cecilia me parece espectacular. Y me parece que para el año 90 me parece espectacular. Todo lo que yo he querido decir cuando he dicho estas cosas es que en estos 30 años yo creo que en la filosofía en Chile han pasado cosas importantes. Estructuralmente diferente, lo de la neoliberalización me parece una cosa importante, obviamente algo muy cercano a mis afectos es la CHIF, con esta idea de lo colectivo, de hacer cosas colectivas. Lo mencioné en algún momento, la diferencia con la Sociedad Chilena de Filosofía y cómo se hacía eso, ya estaba marcado ideológicamente y la CHIF no lo fue así. Y entonces
de alguna manera lo que yo digo cuando digo, yo puedo estar de acuerdo contigo que el diagnóstico final siga valiendo. Yo eso podría estar de acuerdo, pero mi punto es, entre medio hay muchos factores que enriquecen el cómo se haga el diagnóstico y cosas que sí han pasado, que han cambiado estructuralmente en muchos sentidos. No me quiero explayar, pero yo creo que en estos 30 años han pasado muchas cosas. Puede que el diagnóstico final siga siendo el mismo, pero lo que falta, yo diría, es como dar cuenta de eso. Lo más cercano a eso es el libro de Pepe Santos de la cartografía crítica, que sin duda es un esfuerzo más grande que hay de diagnosticar eso, pero yo creo que hay cosas que no están presentes en eso, y por eso mis incitaciones, si fueran, Cecilia no está acá, sería que hiciera una segunda parte. Si me explico de alguna manera, es como para decir, está bien, eso era en los 90, pero han pasado, yo creo, cosas muy importantes, y no son simples, por eso lo de la alegría ya viene, no son cualquier 30 años, son los 30 años donde íbamos a hacer filosofía, y la filosofía ha crecido enormemente en cierto sentido de personas que se dedican a esto, pero yo lo que echo de menos un poco es como ponerle estas otras circunstancias que puede que el resultado sea el mismo, por decirlo tú, Torre de Marfil, sí, podemos seguir siendo Torre de Marfil, pero la institucionalidad que nos llevó a eso yo creo que es bastante diferente a la de lo de la dictadura. Ese es todo mi punto. Es simplemente que falta, digamos, el meternos en los 30 años. Ojalá Cecilia se entusiasmara y lo hiciera para los 30 años lo que ha pasado después. Ese es todo mi punto. A mí me parece el diagnóstico muy bueno de ella, pero que habría que hacerlo de otra manera. Y quiero tomar lo que presenta Verónica, que a mí me parece súper relevante. La relación con Francia. Y yo creo que en estos 30 años la relación con Francia ha sido diferente. Patrice Vermeuren ha venido aquí una y otra vez, se ha hecho el doctorado conjunto de la Chile con París 8, mucha gente, Adolfo, pero de alguna manera la relación yo creo que es diferente porque había antes esa sensación que relata muy bien y lo pone Verónica como esto de que se da y que el Colegio Internacional de Filosofía ya es la oportunidad y la cátedra UNESCO que tenía Giannini, que era como la oportunidad de, hagamos filosofía en otro sentido. Mientras en estos 30 años ha habido muchas cosas con los franceses y con otras personas, y como tú bien señalas, no es eurocéntrica, sí es eurocéntrica, es de una perspectiva diferente, pero digamos, esa sensación un poco de la precariedad de la filosofía como estaba en Chile al final de la dictadura y que los franceses nos podían ayudar, y eso está la avenida de Guattari, y tantas historias como que era muy importante ese apoyo que nos podían hacer. Vermeuren lo contó aquí. Por si acaso, Verónica, no sé si lo escuchaste, Vermeuren dijo que este libro fue traducido a francés y lo mostró, lo cual es muy importante, yo creo que es súper relevante, digamos, y que fue traducido muy pronto, digamos. Y yo creo que eso es súper relevante, pero lo que yo diría es, ha cambiado la relación con Francia en general, porque no es como el Colegio Internacional de Filosofía, sino es como más plural, más diversa, más autores, más relaciones, más contactos, más cosas que han pasado, por lo que sí ha pasado, yo creo, y ese es todo mi punto, que sí se ha cambiado bastante lo que se hace en filosofía. Ahora, puede que el resultado en el fondo sea muy parecido a otra cosa, pero dar cuenta como de ese entramado que se ha enriquecido. Lo colectivo que dice Gustavo, yo estoy totalmente de acuerdo. Eso no va. Ya, solo un dato, Andrés, la Cecilia escribió, hay un artículo de la Cecilia que es como una secuela, digamos, como un complemento del libro, de este libro que lo escribió en el 2015. Se llama algo así como Institucionalidad de la Filosofía en Chile, quiebres, una cosa así, rutas y quiebres, y ahí suma, digamos, otras perspectivas, por ejemplo, el trabajo como la influencia de la filosofía analítica en Chile, también la influencia de las mujeres, como porque si se dan cuenta en el libro no hay una lectura de mujeres y lo hace como de una manera reivindicativa en ese texto. Así que eso, ya, le doy la palabra a Gustavo, luego la Ver. Ya, gracias. Sí, mira, me gustó mucho la intervención de Verónica. Sí, porque se ha hablado mucho en esta sesiones, ¿no es cierto?, de que acá en Chile no nos leemos, o que si en el caso que nos leemos no nos citamos, o no decimos nada, ¿no es cierto? Pero junto a eso había que agregar, ¿no es cierto?, la calidad de la lectura. Yo creo que efectivamente la Cecilia en este libro, y bueno, y en su trabajo, ¿no es cierto?, marca no solo un estilo, sino más bien una posición, como dijo alguien acá, que tiene que ver que
en el fondo, no tomas al autor extranjero, o en este caso europeo, ¿no es cierto?, ya, como una autoridad o un referente histórico, ¿no es cierto?, un referente político, no sé, en fin, sino que de alguna manera dialogas con ese autor, ¿ya? Dialogas, lo criticas, o haces algo con él, ¿ya? En la medida en que estos autores se transforman en enunciados universales, que pueden ser, como lo diría Foucault respecto a Nietzsche, herramientas, o no sé, o pueden ser, ¿no es cierto?, momentos clave, ¿no es cierto?, como para pensar lo contrario, ¿ya? Es decir, yo creo que hoy, ¿no es cierto?, y bueno, y siempre, ¿no es cierto?, hemos tenido la posibilidad de justamente discutir, ¿no es cierto?, o con Rancière, o discutir con Derrida, ¿no es cierto?, en la medida no en que uno se quiere instalar como un autor universal, ¿no es cierto?, cosa que está sucediendo, ojo, ¿no es cierto?, hay gente que se está tratando de instalar, o no solo por su voluntad, sino también por un poco cómo funciona esto, se instalan como autores que pueden estar en el mundo, por decirlo como, ¿cierto? Pueden ser como un poco, un poco como, no lo digo necesariamente de manera paródica, ¿cierto?, en el jet set filosófico del mundo. Todo lo contrario, o sea, en el fondo aquí se trata, si la filosofía se trata de algo, se trata justamente de ir pensando, de ir construyendo un pensamiento transversal, colectivo, se ha dicho, en donde justamente no existe solo el derecho, porque no es un tema de derecho, sino la necesidad, ¿no es cierto?, de abordar eso anunciado y ponerse a la altura de ello, digamos, ¿cierto? Es decir, si vamos a hablar de la igualdad en Rancière o con Rancière, ¿no es cierto?, bueno, aquí la igualdad es otra cosa, ¿no es cierto?, tiene otras condiciones, ¿ya? Y en fin, todos los conceptos, ¿no es cierto?, en la medida en que aterrizan en otros territorios, en otros terrenos, son necesariamente, necesitan, ¿no es cierto?, transformarse, ¿no es cierto?, no se puede reproducir, es imposible reproducir, ¿ya? Y yo creo que justamente el texto de la Cecilia tiene eso, ¿ya? Y es verdad, o sea, lo que pasa, ¿no es cierto?, a fines del año 80, en que hay una relación entre el Colegio Internacional de Filosofía, cuando el Colegio Internacional de Filosofía era una institución, ¿no es cierto?, súper verdadera, por decirlo de algún modo, porque hoy día el colegio también está, el colegio hoy también es un conjunto de gente que hace sus proyectos y se va, ¿no es cierto?, ya no es lo mismo de antes, ¿ya? Lo que nos muestra es que en el fondo un poco las condiciones neoliberales o individuales de la filosofía son globales, ¿ya? Y la cuestión de los proyectos individuales también es algo global, o sea, el colegio en este momento está súper desarmado, y lo que queda de la relación en Chile y Francia hoy es harta voluntad, por parte, por ejemplo, del eterno Patrice Vermeuren, ¿no es cierto? Porque las generaciones actuales, si bien uno puede tener relaciones con ellos, es una cosa así, ¿no es cierto?, hagamos redes para el proyecto y caemos un poco en eso. Entonces, claro, yo rescatar el hecho de poder escribir, no a la altura, ¿no es cierto?, no se trata de una cosa de altura, sino de escribir, ¿no es cierto?, con igual compromiso en la conceptualidad que cualquier persona en el mundo. Eso. Gracias, Gustavo. Verónica, puedes responder. Sí, solo decir como dos cositas chiquititas. Que a mí me parece súper importante el hecho de que en el libro de Cecilia, allí ella denuncia que esa filosofía como pura, ¿no?, universal, ¿cierto?, transhistórica, ¿ah?, es también una toma de posición político-ideológica, ¿sí? Eso a mí me parece fundamental, porque creo que eso es también lo que lleva, digamos, a que este texto sea el mismo, digamos, ¿no?, una toma de posición, ¿no?, porque no puede haber más que una toma de posición, ¿no? Lo otro es una ilusión, ¿sí? Y no solo una ilusión, un engaño, digamos, muy quizás deliberado, ¿sí?
Y lo otro es como, en relación, digamos, a lo que decía Gustavo, esto de la relación, ¿cierto?, con el colegio internacional. Pienso también un poco, ¿no?, porque este libro me recordó también la introducción, bueno, un amigo me la recordó cuando yo le estaba hablando de este libro, de lo que quería decir en esta sesión, de cuando Umberto Giannini dedica, ¿no?, la última edición de su breve historia de la filosofía a Patrice Vermeuren y a mis nobles amigos de Parisot, ¿no? Es como, por eso decía como que el libro no habla de eso, ¿no?, pero testimonia justamente como una otra forma de encuentro posible. Ahora, eso no quiere decir, y que se lee, que es posible verlo no en lo que el texto dice, sino como en lo que hace Cecilia, ¿no? Justamente como dice Gustavo al escribir, la manera en que escribe a mí me resulta tremendamente interesante, es como, y admirable. Es un poco también lo que yo admiro en la escritura de Patricio Marchán, y es lo que yo detesto de mi propia escritura, cuánto me cuesta sacarme las formas académicas, ¿no?, de escribir, avalando, ¿no?, con citaciones de autores, ¿no? Es algo que todavía no lo logro, ¿no?, que me gustaría lograrlo, ¿no? Pero tengo que trabajar para desordenarme, ¿no?, indisciplinarme, porque estoy disciplinada por la academia. Y, bueno, y decir que esa relación posible es, sin embargo, siempre muy frágil, ¿sí? Mi propia experiencia ha sido muy distinta a las generaciones, digamos, anteriores, incluso de ustedes, ¿no? Yo cuando voy, por ejemplo, a Francia, voy a la Escuela Normal Superior de París, y ahí lo que me encontré fue a la tradición, tomando distancia de mí, ¿no? O sea, me encontré la tradición, ¿no? Y cuando visité París 8, claro, yo dije, ¿por qué no me vine para acá a hacer mi pasantía doctoral, ¿no? Entonces, es una cuestión muy frágil, y no es, ¿no? Claro, uno habla de la relación Chile-Francia, pero es cierto lo que decían por ahí, no son todos los franceses, no son las instituciones francesas, son ciertas instituciones, entre comillas, ¿no?, y asociaciones, pero que de algún modo también están afuera, ¿no?, o están en un lugar tensional o liminal con la institucionalidad francesa. Porque París 8 no es simplemente una universidad, todos lo sabemos, ¿no? Eso. Bueno, nada, pues bonita la conversación, las reflexiones, muy interesantes. Estamos en la hora, ya son las 8:15, justo alcanzamos nuestras 2 horas. Yo le quiero agradecer profundamente a Lorena y a Verónica por sus presentaciones, y también agradecer profundamente a todos los que se conectaron, a los que comentan, a los que no, pero que están interesados en este seminario libre, que la idea, ¿cierto?, insisto, es que tengamos un punto también de un lugar de encuentro en torno a la filosofía en Chile. Así que nada, bueno, agradecerles nuevamente y nos vemos la otra semana, que es nuestra última sesión. En esa última sesión va a estar Gustavo Celedón, que está aquí presente, nuestro buen amigo, y va a estar también Cecilia, presentando seguramente sus formulaciones, sus respuestas, sus reacciones, etc. Así que, bueno, esperamos verlos la otra semana. Buenas noches y descansen. Chau, chau. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias.